Buenas noches, bienvenido a la videoconferencia de cada semana de la Universidad Guadalupe Victoria, en clases en línea. Hoy vamos a hablar de las anualidades. Ahora escuchemos la definición de anualidad. Y una anualidad se entiende el conjunto de pagos periódicos e iguales. Son pagos que tienen la misma periodicidad y el mismo monto. Por ejemplo, los pagos por renta de casas o inmuebles para las empresas, la compra a crédito de un automóvil, promociones de compre hoy y empiece a pagar en febrero con pagos fijos, la pensión de una jubilación, entre otros casos. En toda anualidad están presentes los mismos elementos que estudiaste en el apartado de interés simple, es decir, el monto, el capital, la tasa de interés, el plazo o el número de pagos, y ahora el elemento nuevo es el importe de cada pago. Anualidades financieras. En el ámbito financiero y comercial existen muchas operaciones en las que una serie de pagos periódicos se relacionan con su valor al comienzo o al término del plazo. Tales operaciones son conocidas como anualidades o rentas, que significan el pago. Las anualidades es una sucesión de pagos que generalmente el mismo monto se realizan por intervalos de tiempo iguales y con el interés compuesto. Puede ser que los pagos sean iguales entre sí por la misma cantidad o sean diferentes. La renta de las anualidades es el pago y se expresa con la letra R. El intervalo de pago es el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos y el plazo de la anualidad es el tiempo entre las fechas iniciales y terminales. El valor equivalente a las rentas al iniciar el plazo se conoce como capital o valor C. Su valor futuro monto de la anualidad, que se expresa como N. Tipos de anualidades. Hay varios criterios para la clasificación de las anualidades y diferentes tipos, principalmente por las combinaciones que se pueden realizar entre sus características. Las más comunes son anualidades vencidas, anticipadas, diferidas, generales y simples. Definiciones de anualidades. Veamos 5 definiciones de diferentes tipos de anualidades. La primera, ordinario vencida, cuando no se conoce al menos una de las fechas extremas del plazo. Un típico ejemplo, la pensión mensual que recibe un empleado jubilado, donde la pensión se suspende o cambia de magnitud al fallecer el mismo. La anualidad anticipada, que es la segunda, tiene como característica que los pagos se realizan al inicio de cada periodo, es decir, al momento de realizar el contrato u operación. Tercero, diferidas, porque la operación se realiza específicamente un día y después de cierto plazo se comienzan a liquidar las anualidades. Cuarta, generales, se refiere a aquel periodo en que se realizan los pagos, normalmente coinciden con el periodo de capitalización de las anualidades, aunque en ocasiones no coinciden. Y simples, al contrario de las generales, aquí el periodo de pago y el periodo de capitalización de la tasa sí coinciden. Ahora bien, veamos la clasificación de las anualidades. La primera es de acuerdo a las fechas iniciales y terminales del tiempo o del plazo. La anualidad cierta es cuando se estipula, es decir, se conoce las fechas extremas del plazo. Cuando hablamos de fechas extremas es cuando inicia y cuando termina. La segunda, la anualidad eventual o contingente, cuando se conoce al menos una fecha extrema del plazo, es decir, o puede ser cuando inicia o cuando termina. Según los pagos, la anualidad anticipada, ordinaria o vencida. La anualidad anticipada es cuando los pagos o las rentas se realizan al comienzo de cada periodo, y la ordinaria o vencida cuando los pagos se realizan al fin de cada periodo. De acuerdo con la primera renta, anualidad inmediata o anualidad diferida.
La inmediata es cuando los pagos se hacen desde el primer periodo y diferida cuando el primer pago no se realiza en el primer periodo, que significa que no se pagó. Según los intervalos de pago, anualidad simple o anualidad anticipada. Anualidad simple cuando los pagos se realizan en las mismas fechas en que se capitalizan los intervalos de pago. Y la anticipada, como se ha dicho, es una anualidad si los pagos se hacen al comenzar de cada periodo. Cuando hablamos del periodo, puede ser mensual, bimestral, trimestral, etc. Cualquier anualidad se resuelve aplicando apropiadamente esta fórmula general, ya que se tiene valor único equivalente a todas las rentas. Al término del plazo, esa se traslada a cualquier otra fecha con la fórmula de interés compuesta. Anualidad ordinaria. Esta anualidad se caracteriza porque los pagos se realizan al fin de cada periodo, razón por la cual se conocen también como anualidades vencidas. La anualidad más comunes de estas anualidades se refieren a la amortización de deudas, como créditos hipotecarios y automotrices o cualquier otro que se liquida con pagos periódicos y cargo de intereses compuestos. La anualidad general. Una anualidad es general si los pagos se realizan en periodos distintos a la frecuencia con los que los intereses se capitalizan. Eso es todo, la videoconferencia de esta noche. Muchas gracias.